¿Se puede manchar la energía al tener sexo con la persona equivocada? Sí, claro. No con la persona equivocada, con cualquiera que tenga sexo. Mis hijos pueden tener diferentes creencias que las mías. Eso, y de repente llega un hijo y dice, mamá, soy Terian. Bueno, no puedes hacer adentro de la casa. Me hablas en idioma humano cuando estamos aquí adentro. ¿Se puede contactar a seres queridos que ya no están? Sí, siempre y cuando sigan en el campo informativo donde no han trascendido. ¿Qué tan cierto es que cuando un colibrí te visita es un ser querido que vino a ver? Mira, nos están dando a tole con el dedo. ¿Qué debería de hacer si mi pareja es de una religión diferente a la mía? que después de cada cierto tiempo, las parejas deberían sentarse a decir, ¿le seguimos por aquí? Listo, nos aventamos otros 5 o 10 años, Bueno, vamos por más. ¿Sigo conectado de alguna manera con mi expareja después de un divorcio? Chan, chan, chan. Ay, promete ser un episodio donde se van a romper tabúes. Interesante. Leyendas. Vamos a tocar fibras sensibles. Y como te decía, Gwen, primeramente, muchas gracias por estar aquí. Gracias por permitirnos tenerte en nuestro espacio de salida de emergencia. Güeris, bienvenida a un episodio más de salida de emergencia. Estamos emocionados. Yo ayer le decía a la Güeris, o sea, yo soy escéptico, pero mi escepticismo no me permite debatir sin argumentos. Entonces, más que escéptico, soy ignorante y quiero en la curiosidad ir navegando, haciendo preguntas que a lo mejor puedan ser medio complejas, pero no buscando desacreditar nada, simplemente tratando de entender o que nos ayudes a comprender de una manera sencilla. Entonces, pues ahora sí que en este capítulo tenemos a Coach Gwen Ábalos, terapeuta emocional, canalizadora, escritora, conferencista, coach y hipnoterapeuta. Ahorita se va a presentar. Bienvenida, Gwen. Gracias. Y ahorita que veo que dices canalizadora, pues yo creo que Samuel y yo canalizamos seguido porque nos toca venir de los mismos colores. No sé si te das cuenta que venimos de verde, que te quiero verde. ¿Me quieres verde y me vas a morder? ¿Cómo? ¿Verde? No, nada más verde que te quiero verde. ¿Me quieres ver? Entonces yo quiero dar las gracias. Me voy a parar para... Ay, espérate. Pero no yo puedo. te echo los piropos porque me encanta piropearte. Ok, espérate, porque aquí ya es me que lo tú atoraron. no sabes, güey, no sabes lo que está pasando aquí. Pero hay una boutique que se llama Love Aurelia. Unas emprendedoras. Y nos hace el grandísimo favor de vestir a la Güeris. Fiu, fiu. Sí, traerla me mandaron en boga y en moda. Mira nomás. Mira, y no sabías que iba a venir de verde hoy. No sabía que ibas a venir de verde. Yo tampoco sabía que iba a andar de verde. O sea, vaya, tú. Gracias Y, a Love Aurelia. Tenemos un pantalón de pinzas, holgado. Válgame. Pinzas, pero fíjate, pinzas en el tobillo, lo cual lo hace bombacho, que le hace un corte recto. Oye, le hace resaltar espérame, la figura. creo que ya me pude acomodar aquí, perdónenme a los. No, gracias a Love Aurelia, la verdad es que sí. está padrísimo. Gracias. Y ya que están todos aquí, bienvenidos a un episodio más de Salida de Emergencia. Sí, pues nos estás viendo en YouTube o en Spotify, suscríbete y ya te la sabes. Dale like, comenta, comparte, guárdalo. Pero lo más importante es suscribirse. No te cuesta nada, es gratis y a nosotros nos ayuda para seguir llegando a más gente. Y sí, todos los comentarios los leemos. Sí. Sí. Todos. Y hay unos que me caen gordos y los borro, así que ustedes ya sabrán. No, yo no los borro. Yo no los borro. No. Todos los vemos y casi la inmensa mayoría los contestamos nosotros. Y bueno, Güeris, bienvenida a un episodio más de Salida de Emergencia. Coach Gwen, gracias por darnos el espacio, por permitirnos tenerte aquí con nosotros en Salida de Emergencia. Gracias a los dos y gracias a su audiencia. Esperemos que se nutran, se diviertan y se vayan con más preguntas con las que llegaron. Yo creo que eso sí. es bueno. Claro que así va a ser, a divertirnos y a nutrirnos. Muchas gracias. Y pues bueno, antes de empezar, con las preguntas que nos manda aquí producción, que obviamente las hace en base a tu experiencia, yo quiero que le expliques a la gente un poquito qué es lo que haces y por qué estás aquí con nosotros. Bueno, todo empezó como una terapeuta. Realmente estaba haciendo coaching ontológico, fue lo primero que empecé a trabajar. Y orientación vocacional, realmente ese fue el punto de partida hace ya casi 15 años. Y de ahí, de pronto, empezaron a pasar cosas
como algo parecido, no igual, pero algo parecido como lo que le pasó a Brian Weiss. Que de repente estás en una terapia y dices, Chihuahua, esto con qué esto no me lo enseñaron y no me dieron herramientas para esto. Y me doy cuenta que empiezo a biodescodificar, pero en aquel tiempo yo no sabía de biodescodificación. Yo no sabía que existía ese término, pero sí le decía a las personas, es que mira, tu diabetes viene por esta situación. En coaching, nosotros no damos explicaciones y no hacemos preguntas. Entonces, mis preguntas iban mucho dirigidas a qué parte te faltó de dulzura o qué parte estás necesitando de ese dulce, de ese cariño, etcétera, ¿no? Por decirles un ejemplo. Y entonces empecé a generar este tipo de biodescodificaciones. A la gente le empezó a ir muy bien, pero me empecé a dar cuenta que habían, pues, más cosas. Y la verdad es que sí, debo de confesar que desde niña, pues, tenía como muchas intuiciones, como muchos sueños raros. Entonces, como que se empezó a complementar con esto que a mí siempre me había interesado temas de la vida después de la muerte, cosas de energía, etcétera, pero pues como a muchas personas que nos llaman la atención y leemos y buscamos en internet y ya. Entonces empiezan a pasar pues más cosas de este tipo y una de ellas es que empieza a bajarme información de manera consciente en el 2019. Ya me había sucedido, pero lo que platicamos detrás de cámaras es que muchos no somos conscientes de qué está sucediendo. En ese momento yo ya lo hice en plena conciencia porque yo tenía tinnitus. Entonces este famoso ruido de... Y en algún momento veo a alguien que dice que ese tinnitus tiene que ver con las canalizaciones. Y yo dije, pues, o sea, yo ya llevo 13 años padeciendo esto, pues de una vez agarré una pluma y empecé a escribir. Y la primera frase que ya de manera consciente recibí era: llevamos muchos lustros tratando de contactarnos contigo, incluso cuando eras menos consciente. Y yo dije, esto no lo escribí yo porque yo jamás he ocupado la palabra lustros, ni siquiera sé exactamente qué medida del tiempo es. Y me tuve que meter a buscarlo. Entonces, a partir de ahí ya es cuando empieza a llegar esta información más puntual. Honestamente, sí pasé, yo creo que como 1 año y medio del típico, y digo el típico porque es muy bonito ver a las personas que recién se están haciendo conscientes de esto y te empiezan a decir, te estoy viendo que tienes una situación en el riñón, por decirte algo. Entonces, de principio somos muy metiches, somos canalizadores muy verdes, que estamos en esta idea como de que nos corresponde salvar al mundo, como que somos los elegidos, como que tenemos cosas que nadie más, y entonces empezamos a querernos como meter a, pues, metichar en la vida de todo el mundo, en incluso la corporalidad, o decirle a la persona, no, yo estoy viendo que hay alguien que te está tirando mala onda, es una señora con estas características y tú la viste tal día. Y poco a poco te vas dando cuenta, la mayoría, hay personas que nunca se dan cuenta, pero que no es la forma y que no tendría yo por qué estarme metiendo en la vida y en el canal informativo de los demás. Todos tenemos esta facilidad. De hecho, los voy a hacer a ustedes que canalicen el día de hoy, porque se van a dar cuenta que sí, todos tenemos esta facultad. Coach Gwen. Fíjate que me llamó la atención eso del tinnitus. Yo no puedo decir que lo padezco, pero sí de repente constantemente del lado izquierdo. Y de repente se me quita, ¿verdad? Y pueden pasar meses y no pasa nada. Y de repente otra vez, eso es una enfermedad, es una... ¿Me está llegando información? ¿O? Mira, lo que pasa es que ustedes saben que el oído humano no es capaz de recibir todos los sonidos, ¿cierto? Sí. O sea, los perritos pueden escuchar sonidos que nosotros no escuchamos, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que en esta nueva etapa de la humanidad está empezando a tener o a sensibilizarse por arriba del espectro al cual tenía acceso anteriormente. Entonces, de pronto, este tipo de sonidos pueden venir de un aparato electrónico que alguien más no escuchaba o que yo en otro momento no escuchaba. Hay momentos, por ejemplo, donde yo o me tengo que cambiar de un lugar en algún restaurante, en alguna casa, porque empiezo a darme cuenta que estoy recibiendo el sonido de la televisión que está conectada, incluso apagada, y ahí está, ahí lo escucho, ahí no lo escucho, mejor me voy a cambiar para aquel lado. Pero de la misma manera, cuando de repente hay presencias que tienen otro tipo de frecuencias,
también los podemos detectar a través del oído. Sería válido pensar que puede ser un desequilibrio de nutrición, de agua, o hice demasiado ejercicio y estoy cansado, o no traigo los nutrientes adecuados. O no te has lavado la oreja. O también traes la oreja medio cochinona. O sea, ¿sería válido pensar eso? Claro, y es que hay algo bien importante aquí. Porque muchas personas dicen, si está escuchando ruido, es presión alta. Pues sí, primero ve al médico, descarta cualquier cosa y ya después, porque cuando yo les digo que yo padecía de tinnitus, es que realmente lo padecía y realmente ya había ido que al neurólogo, que al otorrino, que al internista, y todo el mundo me decía, tu oído está súper bien y yo, pues te lo cambio por el tuyo porque esto no está divertido. Entonces, sí, primero descartar temas médicos físicos y después decir, ok, ninguno de los médicos me está dando ninguna solución, entonces puedo recurrir a otro lado. Tipo lo que le pasó a Joe Dispenza. ¿Qué hizo Joe Dispenza después de su accidente? Claro, recurrió al tema médico, le dijeron todos los médicos, te vas a quedar sin caminar, y él dijo, pues, ¿qué creen? Que no. Y entonces empezó a recurrir a otro tipo de entrenamientos. ¿Estás lista para las preguntas? Venga. ¿Tú empiezas? Te explico rápidamente la dinámica. Nuestro queridísimo equipo de producción nos hace una serie de preguntas en base obviamente, a tu perfil, a lo que tú compartes, y las vamos alternando Pablo y yo. Tú contestas y nosotros ahí le ponemos un poquito de sazón y ampliamos quizá... De ignorancia. Sí, a través de la curiosidad. Entonces voy a empezar, si me lo permiten, con la primera. ¿Qué debería de hacer si mi pareja es de una religión diferente a la mía? Qué interesante. Mira, hay algo que esa información recién salidita del horno, donde se está hablando de que antes necesitábamos ver las cosas solamente en desde una perspectiva. Es decir, si eras católico, pues no podías ser judío, ¿vale? O no podías creer en el judaísmo si eras católico, etcétera. Y ahorita estamos llegando a un momento de la humanidad donde empieza a generarse esa convergencia entre todos, donde comenzamos a quitarnos el blanco y negro para entender todo el matiz de grises y poder generar este tipo de estructuras donde ya la información puede estar de manera, desde perspectivas diferentes, porque, ojo, no es que una religión esté bien y otra esté mal, simplemente es una manera de percibirse al ser humano desde perspectivas distintas. Entonces, si yo tengo la capacidad de decir, ok, yo entiendo que desde esa perspectiva tú estás bien y es lo que te corresponde al día de hoy, porque tampoco sé si esa pareja el día de mañana va a seguir casado con esa religión o si yo voy a seguir casada con la mía. Entonces, al día de hoy, a ti te corresponde esto, a mí me corresponde lo otro. Si nos permitimos estar en apertura, pues podemos ambos poder estar coexistiendo. Fíjate que yo lo veo muy parecido a lo que tú dices y me encanta cómo lo explicas. La verdad es que creo que lo haces de una manera muy sencilla y clara. Y yo lo veo muy... lo trato de hacer una analogía de esta manera. Imaginemos que todos estamos en el mar y que vamos en una barca o en una lanchita o en una panga o lo que tú quieras o yates, lo que tú quieras. Y todos buscamos lo mismo. O sea, buscamos allá vemos que está la isla y todos queremos llegar a esa misma isla. Unos van más rápido, otros van más lentos. Unos van todos remando, otros nada más rema uno, etcétera. Entonces todos vamos hacia donde mismo. Así es como yo veo las religiones. No existe una religión buena, no existe una religión mala. Todas buscamos la felicidad, la paz eterna, el descanso, o sea, vaya, todos buscamos eso, pues. Entonces, yo así es como lo veo. Entonces, si yo estuviera en pareja con alguien con diferente religión, yo pensaría que, pues yo respeto tu ideología, a quien tú quieras adorar, tú respetas la mía, y lo complicado sería con los hijos. Tendríamos que ponernos de acuerdo, Gwen, cómo los vamos a educar, bajo qué lineamientos religiosos para que ellos tengan luego su libre albedrío yo lo que pensaría es un poquito de la mía, un poquito de la tuya, y cuando tengan conciencia, ahora sí escojan, muchachos. Sí. ¿No? En realidad, fíjate que en lo que estás planteando, la importancia o el conflicto no proviene de ninguna de las religiones per se, sino de
la rigidez de pensamiento de cada uno de los que están participando. Entonces, si hay apertura, pues, ¿a mí qué? Pues creas en lo que creas, mientras tú me respetes, me trates bien y haya química, pues padrísimo, tengamos un proyecto juntos. Pero si estamos en rigidez de pensamiento, híjole, nos vamos a topar con pared porque voy a querer que tú veas las cosas como yo las veo y ahí es donde comienza. El que tú eres dueña de la verdad absoluta, y espérame. Ahí comienza la guerra. O ¿sabes qué? Creo que más allá, como ahorita lo dijeron de la religión, es cuando hay un conflicto de valores. O sea, porque realmente a lo mejor una cosa es la rigidez y otra cosa es realmente en qué baso mi estructura medular de hacia cómo me conduzco y hacia dónde, cómo dirijo mi vida. Y ahí sí es donde puede haber un conflicto. Y sumado a que si tienen hijos, esa disparidad de valores es la que va a venir a ser un desastre. Sí, totalmente. Es que por eso ahorita lo mencionamos desde el punto de vista de la religión, pero es que puede ser desde donde tú lo quieras ver. O sea, mientras yo no me permita ser maleable y yo justamente en lo que decía Samuel, tengo la razón absoluta, es que ya no va a ser problema solamente con la pareja, es que voy a tener problemas con el vecino, voy a tener problemas con los familiares, voy a tener problemas con todo el mundo, porque solamente yo tengo la razón. Y entonces todos tienen que caber en mi cuadratura. ¿Y en qué momento me voy a expandir yo? Si yo estoy en esa cuadratura, la persona que está perdiendo soy yo. Porque no me estoy permitiendo enriquecerme desde de los otros puntos de vista, que a lo mejor al día de hoy no me corresponden, pero el día de mañana a lo mejor alguno de ellos digo, claro, ahora me hace todo el sentido. Totalmente. No, y cómo puedes, vaya, es muy, o sea, cuando no tienes la apertura que comentas, Gwen, pues no tienes manera de dar opiniones. O sea, vaya, pues es rico. O sea, vaya, no puedes decir que algo de comer no te gusta si no lo has probado. Tan. Fíjate que les voy a contar un chisme. Ajá, nos encanta el chisme. A ver, güeris, acomodémonos. Cuando estaba embarazada de mi primera hija, yo era muy, muy pequeña, tenía 19 años y estaba en Canadá y estaba en crisis existencial porque tenía 19 años y estaba embarazada. Y entonces ese día se aparece un chico vestido de negro al lado de mí y me dice, yo estoy así en completa crisis existencial viéndose el suelo. Pero en un restaurante. En un mall, en un centro comercial. Y entonces se para este chico aquí y me dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Y yo volteo y digo, ¿y este metiche qué le importa? Y cuando volteo, nada más me le quedo viendo, digo, ay, qué raro. Y vuelvo a voltear al suelo y cuando vuelvo a voltear ya no estaba. Ese día mi mamá me dice, vamos a que te compres un libro, porque aparte era un pueblito donde vivían, no sé, a lo mejor 1,000 personas. Entonces, crisis existencial, con los inviernos de Canadá, sin nadie con quien platicar, era una vida muy extraordinaria en ese momento. Y me dice, vamos a que te compres un libro. Y ese libro se llama Yo he visto la luz. En inglés es Embraced by the Light. Ese libro... Resulta que cuando yo estoy leyendo la primera parte está todo muy interesante y cuando llego después de la mitad me acuerdo de una plática que tuve con mi mejor amiga que estaba ya todavía en México y me había dicho, oye, leí un libro que me dejaron en la escuela que estaba súper interesante, se trataba de cómo las almas tienen contratos y entonces pensé en ti y en tu hija, no sé qué. Cuando llego a el punto posterior a la mitad del libro y empiezo a leer exactamente lo que ella me había dicho y le llamo por teléfono y le digo, Jovis, ¿cómo me dijiste que se llamaba el libro? Me dijo, nunca te dije. Era el mismo libro. Y en ese momento me cayeron muchos 20. ¿Por qué les platico este chisme? Porque en ese libro justamente es de una persona que muere, tiene muerte clínica y regresa y platica de lo que vio en esa muerte clínica. Y habla de las religiones y de la función que cada una de las religiones tiene. Y dice, cada una va de acuerdo con el nivel de conciencia o con la perspectiva de conciencia que cada persona tiene. ¿Y cuál es la más elevada?
Digo, para saber. Pero cada quien, por eso le pues, cambié que la cada palabra de quien. nivel a perspectiva, porque perspectiva ya me habla de Pues ahí está solamente una diciendo que perspectiva. cada quien su nivel de conciencia, güey. No, pero te está diciendo que la religión va de acuerdo al nivel de conciencia de la gente que la sigue a la religión. Por eso dije, ¿y cuál será la más elevada? Eso no lo vamos a decir en No se quiere meter lo en vamos a decir a lo camisas. sordo acá. Si quieren saber, comenten sobre este capítulo y Que le escriban. y les decimos, pero así, sí, Oye. déjalos con la duda. En guerra. Mi esposo fue mi esposo en vidas pasadas. Sí puede ser, pero ay, es que aquí nos vamos a meter en camisa de 11 varas. Mira, tu esposo pudo haber sido tu esposo en vidas pasadas, tu esposo pudiste haber sido tú misma en vidas pasadas, tu esposo puede que no tenga nada que ver contigo de ninguna manera y venga por azares del destino, o que haya habido algún tipo de acuerdo álmico donde venían a compartir en un estado de evolución. ¿Y cómo lo sabes? Es que aquí lo importante de esa pregunta, por eso decía nos vamos a meter en camisa de 11 varas, es ¿para qué necesitas saberlo? Ok. Porque muchas veces nos justificamos en que somos, lo que decías hace rato, somos llamas gemelas y dices, y por eso no nos podemos dejar. Apego emocional. Entonces tratamos de justificar un montón de cosas con eso. Por eso es que la pregunta que yo haría es, ¿para qué necesitas saberlo? Porque en realidad, cuando nosotros queremos información de una vida pasada, o me gusta más llamarlo vidas pasando, y ese término se lo tomé aquí, ya no es mío, es que estamos tratando de generar una justificación de algo, pero en realidad para lo que funciona es, a ver, yo veo que en esa otra vida, mi esposo fue mi esposo y resulta que lo mataron y yo le juré amor eterno. Ok, listo, ya lo alcancé a ver para romper con ese contrato de amor eterno y listo, te amo, lo que nos corresponda y suelto los apegos. O bien resulta que ese esposo en esa otra vida a lo mejor me fue infiel y ahora estamos trabajando la infidelidad. Ok, listo, entiendo desde dónde viene, pero para trabajarlo aquí y ahora, no para colgarme la información pasada y seguir creyendo que yo sigo viviendo esa vida. Esa vida ya pasó, ya se acabó, punto. O sea, ¿cómo se correlaciona y para qué recibo yo esa información? ¿Para hacer qué con ella? ¿Vale? Pero la mayoría de las personas nos agarramos a la historia pasada para justificar lo que estamos haciendo al día de hoy. Sí, y eso puede hacer que la gente se justifique para quedarse en relaciones que no son sanas. Y hacer de todo lo que se te ocurra. O sea, me ha pasado con personas que dicen, es que yo entiendo que yo tengo que cuidar a mi marido y yo tengo que ser la proveedora y la protectora y porque en otra vida fue mi hijo y, ok, ya lo entendiste. ¿Y luego qué vas a hacer? No, pues es que así estamos por eso. No, así te quieres quedar. Entonces, ahí siempre hay una ganancia oculta. ¿Qué estoy ganando de esa situación? Que yo sea doña fregona y entonces el otro, pues es el pobre vato ahí y mientras yo soy acá quien tiene el control o quien es la persona capaz. Entonces, siempre hay una ganancia oculta. Siempre tenemos una ganancia oculta detrás de lo que estamos haciendo. Pero ese tipo de preguntas siempre vienen por una historia de justificación. ¿Qué quieres opinar? No, es que yo acabo de descubrir algo. ¿Qué? Dígame. Yo era un inquisidor de 1532 y quemaba brujas. Y ya. ¿Y luego? ¿Y luego? No es cierto, no. No, qué loco. O sea, la verdad es que eso que tú dijiste, güera, de que luego pues, hay gente que está en relaciones complejas y que no se mueven porque creen, piensan, aseguran que son contratos álmicos, pero pues el contrato, o sea, vaya, pues venimos para ser complementarios y hacernos felices uno al otro. O sea, yo estar feliz contigo compartiendo mis momentos, mis espacios, pues en qué momento tienes que sufrir, o sea, qué bárbaro, o sea, neta, o sea, no hay manera o sea, eso no, nadie quiere. O sea, los seres supremos, el universo, Dios, como tú lo quieras llamar, no quiere que tú sufras. O sea, no hay manera. Fíjate, ahorita me recordaste una historia de una señora que llegaba y estaba muy enojada con su hermana. Muy enojada con su hermana. Y entonces me decía, es que en una vida pasada ella me mató.
Y yo por eso estoy enojada con ella. Bueno, hagamos. ¿Qué vas a lograr con ese enojo? ¿Cómo lo transmutamos? ¿Hacia dónde lo llevamos? No, es que yo voy a vivir muy enojada porque ella me mató en otra vida. Bueno, pues esa es tu decisión, listo. Y ese es el tipo de información donde digo, ¿lo vas a tomar para evolucionarlo? Bien, maravilloso. De hecho, hay gente que llega conmigo y me dice, hazme una regresión. ¿Por qué? Porque quiero ver, nada más curiosidad, no te la voy a hacer. Ve con alguien que te cobre por ser curioso. Pero para darme cuenta de lo que fui en las vidas pasadas, ¿tendría que ser a través de la metodología de la técnica de la regresión? Hay muchas cosas que te hacen saber de tu vida pasada. Muchas. ¿Cómo por? El estilo de música que te gusta, el tipo de vestimenta que te gusta, el tipo de auto que te gusta, el tipo de comida que te gusta. O sea, todas esas cosas te hacen saber dónde has estado. A ver, ¿qué ibas a decir? No, pues que a la güera le gusta la música agropecuaria y pues creo que tú eras dueña de campos. Eras dueña de muchas hectáreas. ¿Y por qué dices que me gusta? ¿Porque te gusta la música agropecuaria o no? Y a mí también, ¿verdad? Sí, saludos a todos nuestros amigos de La Firma y Grupo Frontera, compadre, de todos ellos, a todos. Me gusta, pero a la abuela le mama esa música. Entonces ya entiendo, yo creo que ella tenía parcelas. Sí, ¿verdad? Seguramente. Y quisieras, bueno, ya. Te pudiera contestar, pero... No, güey, no. ¿Para qué? Porque luego dice la gente que porque barro con él. Que porque así dice caray. La gente. O sea, te basas en un comentario, eso dice la gente. Eso dice la gente. Mira. Se puede, voy yo. Perdón. ¿Se puede manchar la energía al tener sexo con la persona equivocada? Sí, claro. De hecho, la energía siempre se va a ver mezclada cuando tienes sexo. No con la persona equivocada, con cualquiera que tenga sexo. Pero, ¿solamente sexo o aunque sea contacto físico de que te saludo, un abrazo, etcétera? ¿O tiene que haber contacto íntimo? No, a ver, siempre estamos, ahorita los que estamos aquí, ya estamos compartiendo energía. Entonces, ¿les ha pasado que de repente puede que estés en una reunión, en el supermercado, en cualquier lugar coloquial y dices, hoy me empecé a sentir bien raro? O que sientes cosquillitas o así, escalofríos o así. Sí, claro. Ya estás jalando o estás incorporando energía de algún lugar externo. Entonces, eso pasa siempre. La situación con la parte sexual es porque no solamente compartes la parte energética, sino el ADN con la persona. Entonces, esto ya hay estudios donde dice que se han hecho los estudios en el cerebro de la mujer, ojo, no sé si en el del hombre también, pero se ha mapeado el ADN de las parejas sexuales en el cerebro de la mujer. Hasta allá llega. O sea, la mujer guarda en su cerebro el ADN de las parejas. El ADN. O sea, sí, literal, el ADN. Y todo empezó por un estudio donde querían encontrar el vínculo, porque era tan fuerte el vínculo entre madres e hijos. Entonces de repente empiezan a buscar. Y sí, encuentran el ADN de los hijos en el cerebro de la mamá. Pero eso sí lo había escuchado. Y empiezan a encontrar otros ADNs y dicen, Chihuahua, ¿y esto? ¿Y esta rosa? ¿De dónde llegó? Y no lo han visto en los hombres. O sea, vaya, no, yo no he checado. Lo que pasa es que los hombres somos de memoria selectiva y corta. Y los caballeros más. Y los caballeros más. Y las mujeres pues son más aprensivas y lo hacen con... O sea, guardan sus buenos recuerdos o malos, ¿verdad? Sí. No, sí, es que me estaba acordando que aquí estuvo hace poco un doctor muy reconocido, no voy a decir cuál porque han pasado varios. Y él en ese momento, fuera de cámara, me dijo que no quiso explayarse más en ese tema. Pero sí dijo, o sea, que él conscientemente estudiando, claro que al momento de tener relaciones íntimas, pues la energía se mezcla, se comparte y todo eso, ¿no? Y hay quienes piensan desde el ámbito espiritual que se carga con esa energía buena o mala 7 años, ¿no? Mira, se pueden hacer procesos de limpieza. De hecho, se recomienda hacer limpieza de útero en las mujeres
porque no solamente guardamos esas memorias, sino que traemos cargando memorias del linaje femenino de nuestra familia. Entonces, de mamá, abuela y todo esto. Sí, si hubo algún tipo de violencia de ese tipo en la familia, puedo estar cargando con ese tipo de memorias y eso puede generar pues diferentes tipos de disfunciones, que miomas, que quistes, que situaciones de daños durante la época de la menstruación, etcétera. O sea, todo eso puede llegar a suceder o podemos incluso repetir la historia donde a lo mejor alguna ancestra fue ultrajada y entonces puede volver a suceder en el árbol familiar. Es que imagínate lo poderoso que es cuando ya lo visualizas así, que ya lo habíamos dicho. O sea, que cuando tú estabas en el vientre de tu mamá, o sea, no, ¿cómo va? En el vientre de tu abuela. De tu abuela, sí. O sea, tu abuela... A ver, explícalo. Sí. Lo que pasa es que las mujeres venimos con un número determinado de óvulos. Entonces, cuando tu mamá estaba siendo gestada en el vientre de tu abuela, traía los óvulos del cual veniste tú. Sí. Exacto. ¿Sí o no? No, sí. Pero, o sea, obviamente, entiendo lo que dices, pero no comprendo qué quiere decir eso. O sea, cuando tu abuela, bueno, tú no, o sea, porque eres ¿por qué hombre. yo no? Porque sí, también él fue gestado la mitad de él fue gestado en el vientre de su abuela. De su abuela. Sí, desde el óvulo de la mamá, de tu mamá. Sí, claro. Ah, bueno, sí. Pero también... Qué loco. Las memorias, lo que pasa es que las memorias ancestrales vienen en nuestras células, por eso les llamamos memorias celulares, porque toda esa información está en cada una de las células. Las células son agua. Y el agua, no sé si se han fijado o han visto este tipo de análisis y estudios donde muestran cómo el agua sirve para guardar memorias. Han hecho este estudio últimamente, bueno, el más conocido es el de... El de las frecuencias, ¿ok? Sí. Exactamente, se me fue el nombre del... Un japonés o algo se así, me fue. ¿verdad? Ahorita se me fue. Sí, un japonés, sí. Pero, que pone música súper densa y el agua toda así horrible y una música como clásica, frecuencias así más ordenadas. Masaru Emoto. Ese. Masaru Emoto. Sí, igual le habla al agua y luego la congela y muestra cómo fue cambiando. Esa es como la que más conocida es. Pero ahora han hecho otro experimento donde ponen cerca del agua un objeto. Por ejemplo, ponen un billete y se ve cómo se hace una representación del billete. No es que se haga una copia tal cual, pero se hace una representación de ese billete. Algo muy parecido al billete, pero digamos con ciertas formas distintas o con ciertos colores diferentes, por decirlo de alguna manera. Entonces, se ha ido demostrando cómo el agua va guardando esa información. Entonces, en nuestras células viene toda la información de todos los ancestros. Y entonces, ¿cuántas cosas traemos cargando que creemos que son de nosotros y no son de nosotros? Sino que los estamos repitiendo desde... Hay muchas veces... Esta parte es bien interesante. Cuando trabajo con la gente en árbol genealógico, la mayoría, si bien nos va, saben hasta los abuelos. Pero ya, sábete la historia de los demás arriba de esos. Y ahí es donde entra en juego la biodesprogramación. Sí. Y donde puedes empezar a trabajar incluso con la kinesiología. ¿Qué es eso? La kinesiología es cuando tu propio cuerpo en tus músculos van reaccionando de acuerdo a las respuestas que tu subconsciente tiene. Entonces, por ejemplo, si tú vas a una consulta de biomagnetismo, ellos trabajan con kinesiología, van haciendo las preguntas, normalmente trabajan con tus pies. Toman los pies y van haciéndole preguntas a tu cuerpo. ¿Lo de los imanes? Ajá. Y entonces van preguntando que si el daño está en el páncreas. Y entonces van moviendo tus pies y preguntan sí, no, y tu propio cuerpo les va dando la información. Por ejemplo, un test kinesiológico muy sencillo es cuando tomas tus dedos y dices, subconsciente, dame un sí, y entonces aquí me muestra que mi sí, no puedo separar mis dedos. Pero si yo ejerzo la misma fuerza y digo, subconsciente, dame un no, por más que los trate de mantener juntos, se zafan. Entonces, hay muchos tipos de test, pero hay algunos que les funcionan mejor a unos, otros les funcionan mejor a otros, y poco a poco te vas dando cuenta que tu cuerpo va hablando. De repente estoy pensando algo que no es. Hay otro test que es tú como péndulo. O sea, tú te paras y tu cuerpo se va haciendo para diferentes lugares. Entonces, de repente estoy pensando algo y ya mi cuerpo se hace para atrás o para adelante y yo...
Pero Tina te está preguntando, chismoso, ¿por qué te metes? Pero ya te va respondiendo solito. Entonces, esos son de los tipos de test que puedes utilizar para saber ciertas cosas con respecto a tus ancestros. Oye, Gwen, ¿sigo conectado de alguna manera con mi expareja después de un divorcio? Ah, sí. Y sobre todo cuando justamente no hemos hecho esos procesos, 1, de limpieza energética y 2, de cierre psicológico. Porque hay muchas partes de nosotros que siguen anclados. A ver, con cada pareja nos volvemos una persona distinta. Hay una parte de nosotros que es nuestra esencia que va a estar ahí, pero a mí me gusta hacerlo en la representación con un limón. Pensemos que tú eres limón y Samuel es agua. Y entonces se juntan y pues sale un agua de limón bien bonita. Pero pensemos que en algún momento tuviste una pareja que era bicarbonato. Y entonces le echas limón al bicarbonato y una efervescencia brutal. Entonces, con cada pareja nosotros vamos aprendiendo un aspecto de nosotros que no hubiéramos conocido de otra manera. Y cuando nosotros vamos entendiendo que generamos ciertos patrones o ciertas conductas a través de esas parejas, sí es muy importante decidir con cuáles me quiero quedar y cuáles le regreso. Hace poquito escuché algo que se me hizo muy... No lo había visto así. O sea, la pareja no va a sacar algo de ti que no tengas. O sea, la pareja solamente pone el foco o da luz a eso que habita en ti. Sí. O sea, pero no te va a volver científico matemático si tú no traes dentro de ti eso. ¿Me explico? O sea, no. La pareja, por eso decimos que son grandes espejos. Porque justamente me va a llevar a decir, mira, traigo una mancha aquí que no me había dado cuenta. Y muchas veces lo que alcanzamos a ver a través de la pareja no nos gusta. ¿Y qué hacemos? Que es lo más sencillo, echarle la culpa a la pareja. Es que tú, porque tu historia de vida, porque tu manera de ser, en lugar de querer voltearme a ver a mí y decir, ok, listo, esto está dentro de mí. Y gracias por venir a mostrármelo. Me duele horrible. Pero es momento en el que lo puedo trabajar, porque si estás llegando conmigo es porque yo ya estoy listo. Hay una frase que me gusta mucho que dice, el maestro llega cuando el alumno está listo. Entonces, si están llegando esos maestros a tu vida es porque ya estás listo para verlo. Bueno, entendiendo eso, ¿cómo le hago para ya cerrar capítulo, para ya darle carpetazo, para ya no tener ningún tipo de vínculo psicológico, emocional o como cualquiera que sea con el ex, con la ex pareja o el ex pareja? Hay 2 cosas importantes. La primera es darnos cuenta qué parte esa pareja estaba cubriendo de algo que yo no me he permitido cubrirme a mí. Por ejemplo, era una persona que me daba seguridad económica y entonces no lo quiero soltar porque me da esa seguridad económica. De hecho, es una de las grandes razones por las cuales las personas se quedan vinculadas muchísimo tiempo. Me ha tocado ver personas que incluso ya llevan décadas separados. Es más, la pareja ya está con una nueva pareja, ya tienen hijos, ya todo cambió. Pero como yo necesito que tú seas el proveedor de mis hijos, entonces no me permito yo a mí crecer económicamente para yo seguir vinculada a ti. Sobre todo en el tema de las mujeres con los hombres. Pero desde ahí podemos hablar de seguridad física, podemos hablar de un tema de yo no me he aprendido a amar a mí y entonces necesito que tú me ames porque yo no he aprendido a hacer eso. Pero ¿y cuando fue una relación dañina? O sea, que te hizo mucho daño, que te lastimó, y sigues de cierta manera a lo mejor enganchado desde el dolor, desde la victimez, desde la culpa, desde el enojo. Mira, hay algo que tiene que ver con el tema de la recompensa. Hablábamos hace rato de que siempre hay una recompensa oculta. Entonces, es como están hechos las redes sociales. Las redes sociales son muy interesantes, o podemos hablar también de juegos de azar, porque siempre estás esperando que llegue esa recompensa, no sabes en qué momento va a llegar. Cuando hay ese enganche con las personas es porque tú estás buscando en qué momento va a llegar esa ganancia. Es decir, a lo mejor es alguien que 90% del tiempo me trata mal, pero va a llegar ese 1% donde me voy a sacar el jackpot y qué emoción. Y eso así estaba cableado nuestro cerebro. Entonces, hasta que nosotros no nos damos cuenta de eso, es que tenemos la capacidad de romper el ciclo. De hecho, hay un término que no me lo he aprendido todavía, pero ya está
incluso etiquetado ese comportamiento de donde el cerebro siempre está buscando esa ganancia oculta. Por eso es que es más sencillo engancharme a aquel que me trata mal y de pronto me manda así como flashazos de que sí le importó, que poder estar en una relación donde hay una continuidad de esa ganancia. Ya. ¿El haberme divorciado afecta la energía de mi pareja actual? Tiene que ver con lo anterior. O sea, tiene que ver con... No haber soltado. Sí, con no haber soltado, con no haber hecho esos cortes, esos cierres de ciclo. Al final tú llegaste a la vida de alguien para ayudarlo a evolucionar algo, para que viera algo. Ya si esa persona lo hizo o no lo hizo, pues es tema de él. Aquí vuelvo a la parte interesante. ¿Por qué me interesaría a mí saber qué está pasando con mi expareja? Desde la misma pregunta, pues estamos hablando de este apego que no se ha cortado. Hay parejas que terminan la relación de pareja y entablan una relación de mucha cordialidad, armonía, comunicación, porque tienen hijos en común y eso pues es lo que los une. ¿Cómo ahí aplica esto? O sea, vaya, pues no he podido cortar, o sea, no he podido quitar los lazos que tengo con mi pareja porque tengo mucha interacción con ella, con él, pues porque están los hijos, porque hay educación, porque hay temas en común, porque tenemos que ver pendientes, permisos, lo que sea, o la educación juntos la estamos llevando. ¿Cómo funciona ahí? Mira, en esa parte de la relación hay que ser bien honestos primero en qué tanto requiero estar en contacto y qué tanto hago como que tengo que estar en contacto, ¿vale? Porque hay personas que ocupan a los hijos como la justificación para estar en contacto. Ahora, yo no digo que no pueda existir esa relación cordial entre padres que tienen hijos, pero también es bien sabido que habemos muchas personas que no tenemos ningún tipo de relación con los progenitores de nuestros hijos. Entonces, ¿qué tanto es necesidad y qué tanto es necedad? Ahora, en una relación donde sanamente estamos tratando de convivir por el bien de los hijos y que solamente es eso, ahí podemos entender que realmente las cosas que no me incumben tuyas, yo ni me voy a meter. Y no tengo por qué estar sabiendo qué te comiste hoy, ni qué te vestiste hoy, ni qué te untaste hoy. Ni tú conmigo. Ni tendría yo por qué estar cambiando tu manera de hacer las cosas, porque eso lo vemos mucho en ese tipo de relaciones, que de repente está todavía esta idea de cuando éramos pareja, donde todavía te digo cómo me gustaría que hagas las cosas. Sí. Y hay cierto que a veces raya en amistad, podríamos decir. Sí. O sea, ¿tú crees que no es sano tener una amistad con tu expareja? Mira, yo creo que es sano en el sentido en el que le convenga a los dos. No creo que haya un modelo exacto de cómo llevar una relación con una expareja. Creo que ahí tiene que ver con cada persona. Si decimos cada cabeza es un mundo, cada relación es un universo. Entonces, si a nosotros nos viene bien este tipo de contacto, pues listo, o sea, es funcional para ti. No hay blanco y negro, no. O sea, hay N tonalidades, sí, ¿no? Okay. Sí. Yo creo que si el divorcio afecta a tu nueva relación, o sea, el haberte divorciado, creo que cuando no, lo mencionaste tú, o sea, que cuando no sanas, y eso lo vimos hace poco en un episodio con un especialista y en un curso que tomamos, cuando no sanas, esa herida sangra sobre tu pareja. Sí. Entonces, ¿cuántas veces no hay esos casos de personas que venimos muy lastimadas o muy heridas porque o nos violentaron mucho, o nos maltrataron, nos sobajaron, o nos hicieron creer que no valíamos nada, o me sentí de X o Y manera en esa relación? Y tu respuesta de autoprotección para no volver a sentir o vivir lo que viviste, pues a veces esa forma de protegerte, aislarte, a lo mejor no entregarte, no, pues al final afecta a tu nueva pareja. Hay una analogía que me gusta mucho de una psicóloga
que dice, imagínate que en la mañana haces chilaquiles de desayunar y no lavas el sartén. Y en la tarde quieres hacer un postre sobre el mismo sartén. Arroz con leche. ¿A qué crees que te vas a ver el arroz con leche? O sea, grasa vieja. Tinga tu madre. Vas a ver a chilaquiles. Entonces, es eso, es darme cuenta qué tanto traigo cargando de la relación pasada como para poder yo al día de hoy no repetir esta situación en esta nueva relación. Sí, o sea, venimos cargando con muchos miedos o muchas heridas que nos dejó eso. Y luego también procuras, cuando vienes de una relación, identificas en dónde cediste o en dónde pudiste haberte equivocado y quieres llegar a una nueva relación con la armadura bien puesta, la espada, el escudo, el casco, y pues termina siendo fatídico porque, pues, a ver, yo no soy aquel ni aquella, ¿verdad? O sea, bajemos la guardia, o sea, somos totalmente diferentes, ¿no? Historias diferentes, todo diferente, y no podemos ni actuar, ni defendernos, ni traer, pues, esa idea, pues, porque pues, no va a funcionar, ¿no? Totalmente. Y ahí es un tema de permitirte vivir el proceso del duelo, cerrar el ciclo, hacer todas las limpiezas energéticas que requieras y en ese momento poderte dar la oportunidad, porque cuántas personas no saltan a la siguiente relación sin haber sanado la anterior, que es justamente el tema de los chilaquiles y el arroz con leche. Entonces, primero hay que darse ese tiempo, cerrar, sanar y ahora sí podemos continuar. ¿Cómo me doy cuenta? Esa es una pregunta que me hacen mucho. ¿Cómo me doy cuenta que ya lo sané? Si tú puedes hablar de esa persona sin ninguna emoción. Sin que te duela. Sin que te duela, sin que te emociones, sin que te entristezcas, o sea, simplemente no hay emoción. Y en ese momento ya estás del otro lado. ¿Mis hijos pueden tener diferentes creencias que las mías? Sí, por supuesto. Pero volvemos a la historia de qué tanto tú vas a permitir que eso se suceda, porque el tema no va a ser de tus hijos, el tema va a ser tuyo. Y de permitirte vivir la experiencia desde donde te corresponde a través de ellos. Es decir, no vivir la vida por ellos, sino vivirla como público. Entonces, yo puedo tener mis creencias cuando yo estoy arriba de mi escenario, en la historia de mi vida, pero cuando estoy observándolos a ellos, ahí yo soy público y no tendría yo por qué meterme. Ojo, no estoy hablando de que no haya límites y que no podamos de pronto decir, híjole, si sigues por ahí, igual y te vas a dar un buen cabezazo, pero pues bueno, te hago saber de las situaciones y evidentemente pues tienen que haber reglas y límites sanos en casa, pero esto me gusta mucho explicárselos a los papás. Cuando nosotros generamos este tipo de experiencias con los hijos, tenemos que tener espacios de libertad donde los límites correspondan a lo que corresponderían las paredes de una casa. Es decir, ¿qué pasaría si en mi casa todos los días yo despertara y no supiera en dónde van a amanecer las paredes? O durante el día se fueran moviendo. El caos que se generaría. ¿En qué momento podría yo sentirme segura o seguro? O que las paredes estuvieran enclenques y de repente me recargo y la pared se cae. Esos serían límites no sanos, donde de repente yo te digo las cosas deben de ser así y al otro día te digo que son de otra manera y entonces voy generando un tipo de incertidumbre muy grande. Límites con consecuencias. Claro, el límite siempre tiene que tener una consecuencia clara y preestablecida donde los dos ya generamos ese acuerdo previo. Pero ahora también imaginemos que en una habitación, en lugar de que haya 3 o 4 paredes, de repente hay 20 o 30. Eso se vuelve un laberinto. Entonces, de repente hay casas donde existen esta cantidad de límites de que de repente yo ya no sé ni por dónde pasar porque son tantos que uno se contradice con el otro y ya no sé por dónde voy. Y entonces aquí es donde decimos, escoge bien los límites que vas a ocupar. 4, bien establecidos, donde nos sentamos y aquí no nos decimos groserías, aquí se llega a la hora que se dice, aquí cada quien recoge y limpia lo que le corresponde, por decir algo. Y lo que sucede, si no hay esta congruencia, entonces esta va a ser la consecuencia, ¿vale? Y la aplicamos, porque si no volvemos a los límites enclenques. Entonces, cuando nosotros tenemos establecido eso y de repente llega un hijo y dice, mamá, soy Terian,
En ese momento le dices, bueno, no puedes hacer adentro de la casa, me hablas en idioma humano cuando estamos aquí adentro, ¿sí? O sea, es cómo me permito no ser intrusivo en tu realidad, que a lo mejor hoy necesitas experimentar, pero también teniendo en cuenta que no puedo estar en un estado permisivo todo el tiempo porque nos vamos a dañar tú y yo. No es un poco como es que ahorita que dijiste experimentar la vida a través de nuestros hijos, no es un poquito como lo hace Dios. O sea, a final de cuentas, Dios nos creó para experimentar la vida a través de nosotros y nos deja ser libres. Obviamente hay estructuras como son los valores, la moral, etcétera, en donde si tú las transgredes hay consecuencias. Pues lo mismo sería nosotros con los hijos, ¿no? Y eso no significa que no haya libre albedrío para todos los que andan por allá afuera diciendo que no hay libre albedrío. Sí, tal cual. Así lo mencionaste, así es. Y yo te quería preguntar otra cosa, que es una subpregunta, como dices, Samuel. ¿Qué pasa cuando un hijo rompe el sistema de creencias familiar? Es que la mayoría de los hijos venimos a romper las creencias, ese sistema de creencias, porque hasta que no haya una ruptura en el sistema de creencias, no hay un estado de evolución. ¿Cómo hago para ampliar este espacio si hubiera una pared ahí en el centro? Tendría que romper la pared. Entonces, la mayoría de los hijos venimos a romper justamente ese sistema de las estructuras. De rigidez. Sí, porque aparte son heredadas. No sé si han escuchado este ejemplo de la chica que le pregunta a su mamá, mamá, ¿por qué al pavo le cortamos los extremos y se los ponemos encima? ¿Lo han escuchado? No. ¿No? No, yo no. Bueno, llega una chica y le dice, mamá, ¿por qué al pavo le cortamos los extremos y los ponemos arriba y lo metemos al horno? Y le dice la mamá, no sé, así me enseñó tu abuela. Y entonces va con la abuela y le pregunta lo mismo, abuela, ¿por qué le cortamos los extremos al pavo y se los ponemos encima? Y le dice, no sé, así me enseñó mi mamá. Todavía vivía la bisabuela. Entonces ahí va la chica. Oye, bis, ¿por qué? Y le dice, porque cuando yo me casé con tu bisabuelo, éramos tan pobres que solamente teníamos un refractario. Y ese refractario era tan pequeñito que no cabía el pavo. Y entonces lo teníamos que cortar y ponérselo encima. Y entonces las siguientes generaciones siguen reproduciendo el mismo patrón sin ni siquiera preguntarse por qué lo están haciendo. Cuando de repente llega un hijo disruptivo y llega a romper ese sistema de creencias y después de ese día, ¿qué? Pues ya podemos poner el pavo completo, ya no estamos en ese estado de pobreza. Es un poquito el ejemplo, no sé si hace sentido, como estas familias que se rigen mucho por el deber ser o aquí, como divorciados o como, mande. Yo soy borracho, mi papá era borracho, mi abuelo era borracho, mi bisabuelo era borracho, aquí todos somos borrachos. O ser muy fanáticos a la religión o no aceptar otras preferencias. Un equipo de fútbol se vuelve todo un tema. Sí. Esos hijos disruptivos van a ser los hijos incómodos. Sí, son las famosas ovejas negras. Sí, claro. Que hacen todo diferente. Claro. El que viene a hacer que el sistema crezca es el hijo. Es el hijo incómodo, sí. Lo vemos como incómodo, pero es el hijo más especial. O sea, el hijo que se divorció cuando fue el primero que no se había divorciado nunca. El hijo que tiene otra preferencia cuando no había habido otra en toda la familia. El hijo que decide hacer otra carrera que no era la de ser doctor por generaciones. O sea, son hijos que vienen entonces a impactar para que el sistema crezca. Justamente. Oye, pero fíjate, güera, ya lo hemos conversado tú y yo, pero tenemos nosotros claro el impacto negativo que causa en un muchacho decirle, ahorita que decías lo de la carrera, tienes que estudiar abogado, porque yo soy abogado, tu abuelo era abogado y mi tatarabuelo fundó un despacho donde tú tienes... Porque ¿quién se va a quedar con el negocio? Sí, pero yo quiero ser cantante, pintor, escultor o lo que sea, nada que ver con... Tienes que... O sea, esas son creencias, pero no necesariamente que yo las crea, pero las tengo que seguir por lealtades familiares que causan un daño espantoso, ¿verdad? Fíjate que les decía que la primera parte de cuando me volví coach, comenzó todo porque era orientadora vocacional. Y entonces fui armando una estructura
para poder acompañar a los chicos, porque yo decía, de todo lo que tiene el sistema de educación mexicano y a todo donde le meten mano y donde tratan de mejorar y la orientación vocacional está completamente perdida. Entonces me siento un día con un amigo que él es alcohólico en recuperación. Así les gusta llamarlo a ellos. Yo digo que sí hay cura para eso, pero bueno, cada quien sus ideas. Y entonces le platicaba yo, mira, es que en la etapa A se hace esto y los actores vocacionales, es decir, los que influyen en esa decisión y ta. Y me decía, Gwen, ¿tú sabes por qué comencé a tomar? Porque yo era tan infeliz siendo abogado. No me digas eso. Porque mi papá fue abogado, porque mi abuelo fue abogado, mis 2 hermanos son abogados, y entonces a mí me correspondía ser abogado. Y me dice, yo me saltaba las clases o ya llegaba tomado para aguantar estar ahí porque era un fastidio para mí. Y me dice, y de ahí me perdí. Ay, qué feo. Qué horrible. Sí, yo también creo que, o sea, al final de cuentas los hijos tienen que estudiar lo que les parezca y lo que ellos crean. O sea, nosotros quiénes somos para estar diciéndoles que, pues, si al final de cuentas ellos son los que van a morirse de hambre o a ser putrimillonarios, ¿no? Entonces, échenle. Y es que lo que yo desde mi perspectiva creo que es lo mejor para ti, solamente es desde mi perspectiva. Claro. Incluso esta parte es bien interesante porque no hay un padre que no eduque desde su propio dolor. ¿A qué voy? Todos mis hijos tienen que tener televisión en su cuarto porque yo nunca tuve televisión en mi cuarto. Y a los hijos ni les interesa la bendada televisión, pero tú les pones la televisión. Mis hijos siempre tienen que tener los zapatos nuevos porque a mí me tocaba ir con los zapatos rotos y a los hijos ni les importa. Es más, quieren andar descalzos. Pero todos los padres vamos educando desde el dolor y no nos damos cuenta. Entonces, cuando llega el momento de que un hijo decida una carrera, siempre vamos a vaciar ahí todos los traumas, todos los anhelos, todos los sueños que tuvimos nosotros. Y entonces, desde ahí ya empieza la rompedera de estructuras, porque desde el día en que nació yo le fui poniendo una idea a ese hijo. Y en el va a momento... ser el mejor futbolista. Exacto, qué bárbaro, ¿no? Exacto. Y tiene dedos de pianista y no le gusta tocar el piano. Entonces, es bien complejo porque el padre requiere decidir lo que decíamos hace rato, no volverse el protagonista en la vida de su hijo, sino disfrutar la obra desde el público. Había una chica, de verdad brillante esta chica, era de esas alumnas que dices, wow, genio la niña. Y entonces estoy dando una plática de orientación vocacional, les explico a los papás cómo vamos a irnos por partes y cómo es un embudo y toda la historia. Y les explico la parte de los actores vocacionales y les digo, ustedes son actores vocacionales de sus hijos, es importante que en este momento suelten y no se estén metiendo porque si no van a empezar a generar distorsión en lo que ellos están entendiendo y descubriendo. Y entonces terminó la plática y se acerca la mamá y se acerca el papá. La mamá era médico veterinario y la niña moría. Una de sus 2 grandes ideas era ser médico veterinario, zootecnista. Y entonces la mamá llega y me dice, por favor, convéncela de que por favor no estudie esa carrera, porque es, pero lo peor que puede existir, que estudie medicina. Y la chava me decía, no, me gusta la medicina. O sea, sí me gusta la medicina, pero los animales, no quiero trabajar con humanos. Y llega el papá y me dice, dile que estudió una ingeniería. Y yo, ¿qué parte de no se metan? No entendieron. Y ahora quieren que yo me meta en este asunto. De toda esa generación, fue la única chica que no eligió carrera. Porque que no decía, eligió. No la eligió. Me dijo, me voy a tomar 6 meses porque ya se vuelve un trauma hablar de esto en la casa. Entonces yo ya no quiero tocar este tema y no sé qué pasó después con ella. Tengo una pregunta, porque la vez pasada escuché en una entrevista a una persona que es una gran empresaria y estaba dando consejos, no sé si a los papás o a los chavos, creo que a los chavos. Pero a ver, ¿tú cómo lo ves? Que fuiste orientadora vocacional. ¿Seguir tu sueño o seguir tus talentos? Mira, el que tú seas talentoso en algo no significa que te guste. Uh-huh. Sí, podríamos pensar en la historia de este amigo que les digo. Probablemente por sus memorias celulares hubiera sido un excelente abogado,
porque pues ya traía todo grabado en su ser, pero no le gustaba. Hay personas que dicen, soy muy bueno para matemáticas, pero no me gustan. Entonces, si tú sigues tus talentos, ojo, los talentos que no te gustan solamente porque eres talentoso, vas a llegar a un grado de frustración donde algo lo va a manifestar en tu vida. O vas a tener una relación poco sana, o vas a tener un problema de salud, o económicamente no vas a estar bien. Miren, hay una historia de éxito de una chica. Éramos muy amigas en preparatoria. Ella se va a estudiar a Inglaterra y cuando regresa pone un gimnasio. No es cierto, me regresó. Regresa y empieza a dar clases en un gimnasio y todos estábamos así como de, uy, tanto invertirle como para que regrese a estar de teacher en un gimnasio. Bueno, y después pone su gimnasio y después pone una cadena de gimnasios y después viene la pandemia y cierra todos sus gimnasios y se pone a dar en línea toda la información y ahorita tiene unos canales enormes. Y creó un montón de técnicas y un montón de maneras para que las personas pudieran estar durante la época del encierro en actividad. Sí, y les mandaba los aparatos. O sea, realmente es una persona que le gira mucho la ardilla. A lo que voy con esta historia y porque siempre me gusta contarla es porque ahí nos damos cuenta que a lo mejor ella pudo haber estudiado paramédico y hubiera dicho, pues soy médico, no soy feliz y pues me va ahí, más o menos. Me dediqué a lo que realmente me apasiona. Y entonces, ¿qué sucede cuando tú logras encontrar esa pasión? Siempre, siempre, siempre vas a resonar en el canal correcto para que el universo te entregue más, porque vas a estar en un estado de felicidad y agradecimiento. Y todos los sueños de todas las personas están en esa frecuencia. Yo al día de hoy no conozco una persona que diga, Diosito, universo, fuente, por favor, tráeme una enfermedad donde yo me sienta la persona más triste del mundo. No hay nadie que esté soñando con algo que le vaya a doler. Entonces, si todos mis sueños están en un estado de felicidad y agradecimiento, lo primero que tendría que hacer yo es mantenerme en ese estado. ¿Cómo lo voy a hacer? Yendo hacia mis sueños, porque por más chiquitos que sean esos triunfos, los voy a agradecer y los voy a reconocer enormemente. Y eso me va a poner en esa frecuencia donde más de eso va a llegar. Oye, Wendy, nos ven muchos muchachos, muchos jóvenes de 15, 16, 17, 18 años. O sea, percibo, y digo yo, tengo un hijo de 17, no tiene ni la menor idea. O sea, ahorita hablas de que los sueños y pues no saben. O sea, es una elección extremadamente compleja porque pues todavía ni siquiera están maduros y vienen de la soncera, de la fiesta con los amigos, etcétera. No tienen ni claridad que son decisiones que pueden ser marcadas para el resto de su vida. Que claro está que lo que estudias no necesariamente te vas a dedicar a eso. Digo, el ejemplo somos tú y yo. ¿Qué les puedes decir? ¿Cuáles son algunos tips, algún test, algunas preguntas? Hazte estas preguntas y así vas a encontrar tu sueño, tu vocación o qué. Mira, dijiste varias cosas muy importantes. Punto número 1. La peor edad para elegir carrera es la edad en la que se nos solicita que busquemos una carrera. Sí. Es más sencillo que un niño previo a entrar a la pubertad pueda elegir una carrera que vaya de acorde con ellos a nivel espiritual, a nivel emocional, a lo que tú quieras. Porque estamos justamente en un estado todavía muy conectados a quién es nuestra esencia, a quién es nuestro ser, nuestra alma que vino. Nosotros no tendríamos por qué elegir una carrera hasta después de los 21 años, que es cuando el cerebro ya maduró. Entonces... Es que está muy acá. Pero ahora nos están diciendo que hasta los 30. Sí, bueno, es que ya están jalando la adolescencia. Le estamos extendiendo muchísimo. Sí, y esto tiene que ver con cómo estamos generando la sociedad. Pero biológicamente el cerebro debería estar ya completamente armado a los 21 años y es cuando podrías tú tomar una mejor decisión. Ahora, hay algo bien importante de lo que estás mencionando, Samuel, y es que en esta época, a diferencia de las épocas anteriores, estamos viviendo una era dharmática. Antes veníamos de eras karmáticas, donde todo era
buscar por necesidad, donde no había suficiente, donde no alcanzaba, donde todo era a través de la escasez. En este momento hay tanto de todo que estoy completamente perdido. Y a eso súmale que estoy en una etapa adolescente donde apenas estoy decidiendo construir al adulto que voy a ser, y en ese estado, con todas estas 400,000 millones de opciones, y en mi estado de autodesconocimiento, me dicen escoge carrera. Les digo, es como si alguien se está ahogando en medio del mar y tú le gritas, ¿vas a querer desayunar chilaquiles rojos o verdes? Venga tu madre. Me estoy ahogando, no sé. Pues sí, pero bueno, es una realidad que escogen carrera. Todos lo viven. O sea, que todos lo viven y que todos lo pasamos y que... Mira, mi hija la mayor primero eligió una carrera y no se dio esa carrera, y luego se fue a otra carrera, luego llegó el encierro y al final me decía, es que... Y seguía aplicando 400 test vocacionales que preguntabas, y entonces se seguía ella perdiendo más. Y le dije, mira, la mejor manera de no llegar a ningún lado es no moviéndote. Y al final no te vas a equivocar, pero tampoco vas a llegar a ningún lado, vas a seguir parada en el mismo lugar. Haz algo. Elige, así como en primaria elegimos, y me voy a tomar del ejemplo que dijiste porque es algo súper real. En primaria tomaste materias que no te gustaban. En secundaria tomaste materias que no te gustaban. En preparatoria, en bachillerato. La universidad tómala como parte de esa preparación escolarizada. Después, como el otro 86% de las personas al cual correspondemos tú y yo, que no nos hemos dedicado a lo que estudiamos. Sí, o sea, que no te agobie tampoco el hecho de no he encontrado mi pasión, no sé si es esto, pues tómalo como parte del proceso de la vida. Te va a ayudar a tener nuevos cimientos, nuevos conocimientos, a relacionarte con personas nuevas diferentes. Herramientas. Sí. Y ya después ya verás qué haces. Lo que quieras. Pero por lo menos ya transicionaste esa etapa en un espacio donde hay otras personas transicionándola. Y entonces, ¿qué puedo ver? Ah, bueno, ya vi cómo le está llevando Samuel, ya vi cómo le está llevando Pau, ya vi cómo le está llevando Héctor, ya vi cómo le está llevando Gwen, la vi cómo le están llevando los demás. Y entonces, desde ahí, puedo ir tomando diferentes opciones. Ah, es que el amigo que se fue de retiro. Ah, es que el amigo que se fue a estudiar un año no sé dónde. Y empiezo yo a observar diferentes oportunidades desde esas otras experiencias y a decir, ¡ay, qué buena idea! Eso me interesaría. Ah, este amigo que lanzó su emprendimiento desde que estaba en la universidad, a lo mejor me jala, a lo mejor eso me interesa. ¿Cómo empezó la empresa de Construlita? Como un proyecto dentro de la universidad. Entonces, cada uno de nosotros podemos ir decidiendo desde dónde ir construyendo, pero no necesitas saltarte la etapa, porque muchas personas dicen, pues ya mejor no estudio nada. También se vale, ojo, yo no estoy diciendo que no. Pero si tú en una época donde estás completamente desestructurado, entras en un estado de más desestructura, entonces, ¿qué va a suceder? Te vas a volver la gelatina que está tratando de cuajar fuera de un envase. No vas a tener ninguna forma. Entonces, termina tu etapa formativa y ya después te metes a estudiar una maestría que vaya más de acorde a lo que estás buscando, te pones a lanzar un emprendimiento o trabajas en una empresa que vaya más de acorde a lo que tú estás sintiendo que te corresponde. Por ahí hay muchas personas que dicen, lo que hagas, hazlo con pasión. Y a mí a veces eso se me hace un tanto irresponsable. No irresponsable, pero un poco como que, híjole, ¿y cuál es mi pasión? O sea, ¿cuál es mi pasión? A veces hay personas que sí las tienen clarititito, desde chavitos. O sea, tú y yo conocemos unos que yo quiero hacer tal carrera porque me encanta. Desde chiquitos, 12, 13 años, órale, pues dale. Eso sí saben, pero hay otros que no tenemos ni la menor idea. Pero ni la menor idea. Tan es así que a los 50 estás encontrando una pasión y por casualidad, porque tú ibas así caminando y... porque con permiso, la güera le dijo, véngase para acá, vamos a poner el pues podcast. órale, siéntate y ponte a decir tarugadas o lo que sea. Caray, qué bonito y se siente. Oye, ya creo que esto puede ser una pasión. La pregunta que te tengo es, ¿puedo tener hoy la pasión de comunicar, mañana de pintar, pasado mañana de escribir, luego de hacer poemas? O sea,
Puedes tener varias pasiones. Claro. Sí, pero por supuesto. es diferente a la misión. Sí, por supuesto. Las pasiones son diferentes a las misiones. A ver, defíneme eso. O sea, ayúdame a entender. Mira. Sí, más. Miss, explícanos. La pasión es ese motor que te va a llevar a poder pasar por esas misiones, ¿vale? Entonces, cada una de esas pasiones va a ser, digamos, una herramienta dentro de tu camino. La misión es ese camino, ese gran camino por el que vas. Y a las personas de repente se preocupan mucho, sobre todo los chavos, en voy a escoger la carrera equivocada. Y entonces les digo, mira, un perfil vocacional no es como estar con una pareja. No es que si a mi perfil vocacional le podía corresponder ser, por ejemplo, cantante y también le podía corresponder ser médico cirujano. Si escojo alguna de las dos, resulta que ya le puse el cuerno a la otra. No funciona así. O sea, tu perfil vocacional se puede cumplir a través de diferentes carreras. Yeah. Entonces, no es de preocuparse porque de repente observamos. ¿Qué estudiaste tú? Licenciado en Mercadotecnia Internacional. Pero si te fijas, va relacionado con lo que haces ahora el día de hoy. Uh-huh. Yo estudié ciencias políticas y después estudié una maestría en educación. Y tiene todo que ver con lo que hago al día de hoy. No estoy dentro del mundo de la política, pero hay muchos modelos de política y de todo lo que tiene que ver con la psicología social que al día de hoy es parte de mi función. Entonces, solamente va complementándose una cosa con la otra. No es que la desterremos por completo. O sea, por ejemplo, pudiera ser, a ver si lo entendí bien. O sea, yo siento, yo, Paola, que mi misión es ayudar a la gente a construirse y a poder construir relaciones más conscientes y sanas. Uh-huh. Y lo hago a través de mi pasión, que es hacerlo comunicando con este podcast y así. Uh-huh. Que pudiera ser al rato una pasión a través de consultas. Uh-huh. O al rato a través de pláticas, sí, o shows. Entonces podemos tener ya diferentes pasiones, pero mi misión es esa. Correcto. Qué bonito, qué bonito. Y la verdad es que, híjole, a uno como papá le corresponde, ¿qué quieres estudiar, hijito? O sea, literal, lo que quieran. ¿Eh? O sea, apóyalos, abrázalos y dales el soporte que ellos tengan, la paz mental de que, puta, pues quiero estudiar veterinario zootecnista y mi papá quiere que sea cirujano plástico y pues chihuahua y, hombre, déjalo que estudie lo que quiera y ya él irá viendo la vida, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo sé si mi hijo podría ser una reencarnación de un ancestro? Chan, chan, chan. Qué buena pregunta. Primero, hay una alta probabilidad. Y nos vamos a meter en temas que no les van a gustar. Porque esto tiene que ver con el sistema de apegos. El alma, durante el tiempo que está aquí, se empieza a creer el personaje. Empieza a creer que es ese personaje que al día de hoy trae el suéter gris con la blusa verde abajo, que comunica, se empieza a creer el alma la historia del ego. ¿Qué sucede? Que dentro de ese ego hay vínculos muy fuertes. Estos vínculos se vuelven apegos del ego. El vínculo es con el alma, el apego es con el ego. Desmenúzamelo. Por ejemplo. Porque me estoy perdiendo antes de que avances a álgebra. O sea. Sí, no, pero güey, está bien claro. A ver, explícamelo. Pues el ego y el así, hombre. Ya. Pues, ¿qué? Pues, oye. El ego es el personaje, ¿vale? Ajá. Es el personaje con el cual jugamos este juego. O sea, por ejemplo. Tu personalidad. Ok. ¿Va? Entonces, tu personalidad es la manera en la que se manifiesta tu ego. Y tu personalidad es ayudar a la gente. Entre ellos, ayudar a Samuel a que sea una buena persona. Y de repente ya estás en la morición. Y dices, Dios, ¿qué va a hacer de Samuel sin mí? Apego. ¿Vale? El alma dice, pues ya pasamos lo que teníamos que pasar. Qué bonito, nos amamos, listo. Es momento de que cada quien continúe por su camino. El ego no. El ego va a decir, no, pero ¿cómo? ¿Qué va a hacer sin mí? No, es que lo tengo que cuidar. Pasa la primera cosa que es
el alma en pena se queda cuidando a Samuel. Y entonces, de repente, a Samuel le llegan a jalar los pies en la noche, le empiezan a quitar las cobijas. Eres tú. No, yo no me he muerto. Lo sabía, güey. Yo no me Lo muerto. sabía. No manches, eres tú una pesadilla. De hecho, pásame el mono del vudú, Eres el mono tú. del vudú que está ahí Sí, atrás. güey, sabía, lo Ese sabía, dolor güey. de cabeza que te despierta todas las No mañanas. manches, eres tú. Entonces, Chetos. esa es una de las cosas que sucede. Y las personas que están en ese arraigo, en ese apego, no se permiten trascender. Trascender es suelto el personaje y continúa mi alma con A la siguiente evolución. Sí, con todas esas conocimientos, con todas esas mejoras y listo ya, ¿no? O sea, la alma sí se lleva, sí va guardando los aprendizajes, Claro. heridas, errores y apegos. Pero cuando todo. reencarna no se acuerda. Esa Ojo. es la pregunta. A eso voy. Porque el alma no requeriría recordar las historias. Las historias son necesarias para el ego. O sea, la historia es de yo fui mexicana y me casé con un mexicano que se vestía de verde como yo y entonces hacía yoga y todas estas historias, ¿vale? La historia. Pero ¿qué sí trae el alma consigo? La sensación de generar un vínculo donde podemos crecer, donde yo recuerdo que había una conexión con las personas a través de mi voz. Ese tipo de cosas es las que trae el alma. Al alma no le interesan las historias. Sino las sensaciones. Sí, las sensaciones, los conocimientos, la capacidad de visualizar y de entender el mundo desde X perspectivas. Ok. ¿Vale? Entonces, y esto se los cuento porque así me lo dijeron mis guías. Es que mis guías te caerían bien porque son muy, a ver, güey, déjame te lo explico con peras y Claro, no, manzanas. pues, Sí, tú me pues caes por re eso bien, digo pues, yo, a ver, oye. antes de que pases a álgebra, Sí, pues no, regrésate a la suma. Sí. Yo siempre decía, es que los trascendidos me dicen, y así me dejaron mucho tiempo hasta que me dicen un día, ¿qué tienen de trascendidos? Sí. ¿De qué te habla la abuelita cuando viene a hablar con la nieta? Uy, de que le preocupa el novio que tiene. Y me dicen, ¿y eso te parece muy trascendido? O sea, ¿trascendió qué? Y yo, no, pues no. No, siguen en el mismo ciclo, siguen ciclados en los apegos del ego. Entonces, cuando llega el momento de reencarnar, si yo sigo apegada a Samuel, ¿qué crees que voy a hacer? Lo voy a jalar a la siguiente, ok. O voy a decir, ahora quiero llegar como el nieto de Samuel. Y entonces voy a En seguir. otra vida de Samuel. No, pensemos que sigue Samuel aquí. Pensemos. Que sí, ok, Y entonces ya. va a tener un nieto y alguien dice... Ingas, que te llegue una "Oigan, que-". nietecita como yo. Pero ¿por qué como tú? Sí. A ver, yo ya pagué todo lo que tenía que pagar, güey. No chingues. Una Una cosa bella, hermosa. Pues de entrada te va a llegar con ojo grande, que ya sería mucha ganancia. Mira, de que va a estar guapa, va a estar guapa. Y carismática, así es que ¿qué más quieres? Todos tenemos nuestra luz y nuestra sombra, mi A querida. toda güey. luz corresponde una sombra todavía mayor. Entonces, ¿qué sucede? Por eso les digo que hay una gran probabilidad de que ese hijo sí venga de un ancestro que todavía se quedó apegado y regresó. De hecho, Pero, pues, sí, a ver. Pero si es un ancestro que no corresponde a mi línea del tiempo, sí, no importa. o sea, ¿cómo ese ancestro va a estar apegado a Samuel en otra vida? O, por ejemplo, pensemos en esto. Pensemos que la abuelita de Samuel estaba súper apegada a la mamá de Samuel. Y entonces dice, no, pues ahora yo soy la que va a regresar como la nieta de Samuel para poder seguir con esta familia y cuidarla y protegerla. ¿Quién vendría siendo yo? ¿Quién habrá reencarnado en mí? ¿Te acuerdas lo que dije? Pero ¿te acuerdas lo que dije hace rato, güey? Que yo era un inquisidor y quemaba brujas. Está viniendo a reivindicarse Sí. en esta vida. Entonces, sí hay una gran probabilidad por la cuestión de apegos. El trabajo más duro de nosotros aquí y ahora es podernos vincular sin apegos. Eso es de las cosas más difíciles. Más difíciles. Pero ¿estás de acuerdo? Bueno, aquí vino una especialista la semana pasada y decía es que es imposible. O sea, el ser humano per se depende de otro. O sea, no, sí llegaste solo y te vas solo, pero dependías de tu mamá. Para vincularte dependes de otro. Sí y no.
Porque llega un momento donde dentro de tu propia evolución te vas dando cuenta que tú tienes la capacidad de generarte eso que buscas del otro. Ujú. Es decir, busco el reconocimiento de otros, aprendo a reconocerme y en ese momento nosotros les llamamos los tanques de la existencia. Es decir, yo lleno mi tanque del reconocimiento suficiente tanto que si llega alguien más a quererme llenar ese tanque que ya está lleno, ya no le cabe más. Ujú. Entonces, pues agradezco el reconocimiento, pero Yo me lo ya autogenero. no lo necesito. Entonces, ahí es donde yo puedo aprender a desvincularme, ¿vale? A desapegarme. No significa que no haya un vínculo amoroso y un vínculo de respeto y donde vamos creciendo. Pero en el momento en el que yo sepa que ya no nos corresponde y que ya no estamos creciendo, ya no estamos yendo para ningún lado, en ese momento puedo decirte adiós agradeciendo y amando y honrando la historia. Ay, pero no crees que, a ver, o sea, sí la entiendo, pero un discurso así luego también hace que la gente pueda estar brincando y brincando y brincando y brincando. Como brincando. Y también se vuelve De relación en relación. Y también se vuelve un poco egocentrista, porque si ya no me estás dando para yo crecer, cuando el crecimiento depende de mí, no de lo que tú me des. Ay, pues es justo lo que yo les decía la vez pasada, que tanto se ha empoderado al amor propio de ellos y de ellas, que eso está evitando que nos relacionemos con otras personas, porque yo me amo tanto y soy tan valioso que ya no te Autosuficiente. ocupo, Wendy. Claro. O sea, no te ocupo. Entonces yo soy autosuficiente, pero pues en realidad es que sí necesito el vínculo con otra persona, ¿verdad? Mira, Entonces, esta parte... se ha complicado bien cañón. Sí, Esta es parte un es muy discurso bonito. bien. Sí, porque estamos tratando de vivir una nueva percepción y vincularnos desde, lo dijiste ahorita, el modelo anterior. El modelo anterior era, estoy contigo porque te necesito. Y ahora es, estoy contigo porque te quiero. elijo. Y entonces estoy eligiendo la experiencia contigo. Y eso no significa que no vaya a haber una responsabilidad, una corresponsabilidad. Pero es necesario que nos sentemos a platicarlo y a realmente decidir en conjunto hacia dónde vamos a ir. Porque, o sea, hasta ahí concuerdo perfecto, pero entonces cuando se vuelven, si ya no me estás aportando o sumando para mi crecimiento, pues entonces sí estás necesitando el otro. Ojo, no es, volvemos a la parte de la necesidad, sino de la decisión, ¿vale? Estoy decidiendo continuar creciendo contigo. Y si en este momento yo me estoy percatando que ya no estamos creciendo a través de esta experiencia que los dos nos generamos, es momento de que mejor nos alejemos. No significa que tengan que ser gratas todas, porque cada vez eso es otra cosa. Nos volvimos hedonistas a más no poder. Si no es placentero, ya no lo quiero. Si no me da paz. No es tan así. O sea, ¿por qué? Porque de repente hacer ejercicio puede no ser grato. O sea, cuando estás en el 200, ¿cuántos hiciste hoy? En el 107 saludo al sol, dices, ya no quiero hacer esto, ya no quiero saludar a nadie. Lo mismo puede llegar a suceder en la pareja. No está siendo grato, pero ¿qué de esto todavía me corresponde para poder seguir creciendo? Sí, ¿Y cómo claro. lo puedo empezar a voltear a ver y a llevar para realmente que haya un crecimiento? Porque al final de cuentas el crecimiento viene de la crisis. Exactamente. Entonces, siempre en una pareja nos plantearon ese modelo de y vivieron felices para siempre. Y yo me pregunto en qué cuento existió eso, porque hay una parte del cuento que nadie nos contó. Entonces, no se trata de vivir del chongo todo el tiempo. O sea, no va de jalémonos los pelos, pero... Sí, de lastimémonos, de violentémonos. Pero sí es entender que cada pareja viene a llevarnos a un siguiente estado de conciencia. Y para que haya esa evolución, lo dijiste, tiene que haber un estado de crisis, tiene que haber una ruptura de creencias, tiene que haber un cambio en el que yo me percibo diferente y en el que yo me entiendo y me reflejo en el otro de una manera distinta. Entonces, por eso digo, no se trata de decir si ya me molestó o si ya no me fue grato, salgo corriendo. Es decir, a ver, esto lo puedo llevar a una forma en la que me va a ayudar a crecer. Bien, continuemos, ¿vale? Hay una
reflexión que me gusta mucho de un psicólogo. No lo comparto al 100%, pero creo que es importante, que decía, cuando nosotros nos casábamos antes, cuando las personas vivían 50 años y te decían vivieron felices para siempre y se casan hasta que la muerte los separe, era por un cierto tiempo, 20, 30 años. Al día de hoy nos estamos aventando 90 años viviendo. Si te casaste a los 20, ¿cuántas vidas corresponden de la vez pasada, sí, del modelo anterior? Entonces, decía algo bien interesante, que después de cada cierto tiempo, las parejas deberían sentarse a decir, ¿le seguimos por aquí? Listo, nos aventamos otros 5 o 10 años, vamos por más. Pero es ese sentarnos y decir, a ver, el proyecto de vida conjunto va de la mano, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Oye, tú ya no eres la misma persona de hace 5 años, yo ya no soy la misma persona de hace 5 años, ¿qué vamos a adecuar a estas nuevas personas que al día de hoy somos para podernos seguir acompañando? Entonces, es un estado de conciencia distinto y por eso es que todos los modelos están empezando a cambiar. Pero sí necesitamos entender que si nosotros seguimos tratando de meter en el molde de te necesito con un, lo decías ahorita, con un estado de amor que se está volviendo un poco narcisista y meterlo ahí, no va a haber manera. Entonces es decir, claro, soy independiente en la manera en la que me genero económicamente, en la manera en la que me pienso, en la manera que me relaciono conmigo. Hasta ahí todo bien. Estoy decidiendo, no por necesidad, vivir esta experiencia ahora al lado de otra persona. Es como decirle a alguien, oye, te invito al cine. No porque te necesite para comerme las palomitas, es porque quiero vivir esa experiencia contigo. Entonces, es muy distinto a decir, no me atrevo a ir al cine solo, a decir, disfruto mucho de ir al cine solo, pero esta vez quiero vivir la experiencia con alguien más. Justo suena, la verdad es que muy bien lo que dijiste, estamos de acuerdo, yo creo que Samuel y yo. Justo ayer le mandé un pedacito, déjame lo pongo, y se me hizo bien bonito y se lo mandé. Un escrito, pero nada más voy a leer la última parte que decía, hoy entiendo el complejo negocio de estar en pareja y yo solo te quiero a ti de socio. Ay, qué bonito. Porque no es fácil. Muy bonito. No, pues si fuera fácil, pues sería bien aburrido. Sería bien aburrido. Es retador. Es complejo. Está lleno de muchas cosas y pues somos almitas llenas de heridas y de apegos y el ego y de lealtades. Somos una capirotada. Oh, sí. ¿Verdad? Totalmente. Un estuche de monerías. Así es. Voy a la siguiente pregunta. ¿O quién va? Tú. A ver. ¿Tú quieres ir al baño o algo? Estoy acomodándome porque siento que me voy derritiendo en el sillón. Pues no me acuerdo en cuál voy. 8. ¿Qué tan cierto es que cuando un colibrí te visita es un ser querido que vino a verte? Mira, todos los simbolismos son y no son. Cuando hay una persona trascendida, bueno, desencarnada, ya me van a regañar los días otra vez, desencarnada, que es un ser querido y que todavía tiene acceso a poderse acercar a nosotros, puede ir decidiendo la manera en la que se va a comunicar. Y nosotros también le podemos decir, oye, si estás cerca, muéstrame con luces, por ejemplo, ¿vale? Entonces, sí hay muchas tradiciones donde hablan de la importancia del colibrí como una representación de estos espíritus. De hecho, hay una anécdota en mi familia. Mi prima hermana trascendió el año pasado, un 14 de febrero, y yo tenía como 4 meses pintando colibrís, 4 o 5 meses. Y ella era muy creyente en que las almas venían a manera de colibrís. Cuando es el bautizo de nuestra sobrina, su mamá acababa de partir. Y llegó un colibrí y se le paró así en la mano. Y ahí estaba el colibrí, no se movía y decía, ¿ven que es mi mamá? Está viniendo a decirnos que está feliz de que estemos bautizando a la niña. Cuando ella se va, este 14 de febrero, volteó a ver según yo iban a hacer una trilogía de cuadros que yo iba a hacer para mi casa de 3 colibrís. Y veo ese cuadro y dije, este era para su familia, entonces se lo entregué a su esposo y a sus hijas.
Y después me habló su esposo un día y me dijo, Gwen, vino Tania porque llegó un colibrí, se estuvo allá afuera revoloteando hasta que volteamos a ver y se metió a la casa y luego salió y allá estuvo como 1 hora ahí entre nosotros. Wow. Pero era ya un simbolismo que ellos ya habían acordado. Pero igualmente puede ser que yo acuerdo con alguien mostrarme de cierta forma y entonces puede que me manifieste de otra manera. Pero es alguien que no ha trascendido, entonces. Sí, no están trascendidos, están desencarnados, no trascendidos. Cuando ya trascienden, ya ni te pelan, ya, o sea, se acabó la historia. No, pues a mí me visitan cucarachos, hormigas, urracas, gatos. Madres, pues No, ¿quiénes a ti serán? te aparecían las plumas. Plumas negras y luego blancas hace poquito. Así donde te encontré ahorita allá afuera. Ajá. Muchas plumas negras. Guau. Muchas, pero muchas. Y cada semana, plumas negras. Entonces decíamos, a ver, pues debe ser algún gato que se está merendando algún cuervo y viene y se lo deshuesa aquí. Pero no había señales de forcejeo. No había Todo cadáver. había No, sido no había cadáver. consentido. Sí, entonces no, pues ahora Dios. Y hace no mucho, ahora plumas blancas. Muchas plumas blancas. Entonces, Yo no he visto eso. ahora Dios, ya déjenme en paz. Ya no les hago nada, hombre. Bárbaros. ¿Se puede contactar a seres queridos que ya no están? Sí, siempre y cuando sigan en el campo informativo donde no han trascendido, que era un poquito lo que hablábamos hace rato. O sea, si ellos siguen en estado de apego, van a seguir todavía con capacidad de contacto con nosotros. Pero si ellos ya trascendieron y ya se desapegaron, hay una gran probabilidad de que ya hayan trascendido a tal punto que ya no se pueda contactar con ellos. ¿Y tú haces eso? Sí. Sí, también. Pero siempre les digo, cuando alguien llega porque dice, quiero conectarme, por ejemplo, con mi mamá, de hecho hay un disclosure en el servicio donde dice, ni yo, ni ningún canalizador, ni ningún medium en el mundo te puede garantizar que puede conectar con tu ser trascendido, con tu ser desencarnado. Quien les diga que sí, Nos Cheque, están enojo. dando a tole con el dedo. sí, porque les digo, es como hacer una llamada. ¿Yo cómo puedo garantizar que va a contestar la otra persona? Ya. Entonces lo que les digo, con tus guías sí, porque esos siempre están 24/7 al pendiente. Que son tus ángeles. Digamos. Pero no puedo garantizar que va a llegar un desencarnado. De hecho, pasó uno hace poquito de un señor que llegó que quería conectar con su mamá y le dije, pero sí estamos de acuerdo, que sabías, que y te dijeron desde el principio. Sí, yo sé. Y desde el principio la mamá me enseñaba que se hacía así. Le digo, es que me hace como si se pusiera un rebozo. Y de repente todo se me puso gris y yo, qué raro que todo lo esté viendo en gris. Y me decía, sí, mi mamá tenía un rebozo gris y yo. Y entonces siempre llegan a dar como, les digo, como esos indicios de que sí son. Y me empezaba a mostrar un espejo. Y le decía, veo un espejo así como muy alto, muy grande, muy profundo. Se ve como un pasillo. Y me decía, sí, ese espejo era el del cuarto de mi mamá y siempre nos llegábamos a ver ahí, Entonces, la manera también en la que la señora se llegaba a comunicar, porque llegaba como a decir palabras muy puntuales y él me decía, sí, definitivamente es ella. Pero no siempre sucede. Tengo una duda, porque eres canalizadora. Uh-huh. No sé si esto de ser, ¿es medium? Uh-huh. ¿Eso es también ser canalizadora? Sí. Ok. ¿Qué pregunta iba a hacer yo? Ah, sí. O sea, esto de canalizar, o sea, ¿de dónde, o sea, dónde está eso? ¿Dónde viene de? Imaginemos que somos nosotros una radio. Y entonces hay frecuencias que están sintonizadas a diferentes fuentes. Así como ahorita nos estamos comunicando de manera verbal, podríamos comunicarnos de otra manera, de una manera más telepática. Entonces, todo este tipo de información es justamente como más sutil, más telepática, no es verbalizado. De hecho, esta misma forma de comunicarnos, hay un pequeño grupo que armamos, que ahorita lo que lleva el año no nos hemos visto, pero implementamos la misma técnica de una canalización con niños de comunicación no verbalizada. Niños que tienen autismo, niños que tienen algún problema del habla. Y entonces
llevamos a los padres y a los abuelos que se integraron a que pudieran comunicarse con sus hijos. A través de la canalización. Sí, y entonces hay una señora de aquí de Monterrey, hay varios casos de ese grupo muy bonitos, pero dice que se desesperaba porque estaba el niño en el refrigerador, su hijo tiene 15 años, y que estaba en el refrigerador con el refri abierto y abierto y abierto y decía, bueno, ¿qué tanto ves? Pero ella le decía, ¿por qué no cierras el refrigerador? Pero que él ya lo estaba pensando, pero ¿por qué no cierras el refrigerador? Y que escucha en su mente como el niño le dice, pues porque estoy viendo. Y dice, pero él no se atrevería a hablarme así. Y le digo, ¿cuántos años tiene tu hijo? 15 yo. ¿Y cómo hablan los chicos de 15 años? Ah, y me dice, entonces sí. El chico fue al hospital, ellos ya habían entablado esta manera de comunicarse, estaba muy grave en el hospital y el niño le iba explicando lo que iba pasando, lo que iba sintiendo, cómo iba sucediendo. Y pasó con otra señora que tenía una sobrina un sobrino, y que el sobrino siempre se metía al agua y la mamá se desesperaba, la hermana de la señora, porque el hijo todo el tiempo está dentro del agua y que me cobran un montón y no sé qué en Estados Unidos. Y que de pronto se sienta con el sobrino y le dice, oye, a ver, ya no te metas tanto al agua porque mira que tu mamá pues se desespera y entonces se enoja y te grita y no sé qué. Y dice, y de repente escuché su voz decir dentro de mi cabeza, I'm a fish. Y me dice, pero le dije, pues sí, se estaba comunicando contigo. A ver, tengo otra duda. O sea, si yo ahorita, Samuel y yo te decimos, a ver, canalízanos algo. Y tú, no sé cómo sea el ejercicio, abres el campo, o sea, esa canalización o esa información que te llega, porque entiendo que el medium, cuando canaliza, pues está hablando con el papá, la mamá, ajá, y es un mensaje que el papá o la mamá está mandando. Pero cuando es así, esa información, ¿quién te la está mandando? Bien. ¿Quién le manda la información del internet a tu celular? Pues un satélite. Okay. ¿Dónde está toda la información, cierto? Hay una nube de información que se está nutriendo todo el tiempo desde diferentes fuentes, ¿vale? Y entonces hay como una nube que tiene acceso a todo ello y desde ahí la distribuye. ¿De dónde crees que sacaron esa gran idea? ¿De una canalización? De replicar el modelo de cómo funciona el mundo. Entonces, por eso, pero ¿cómo sabes de que, este mensaje es para Samuel y este es... bien. A ver, el hecho de que ahorita estemos nosotros tres aquí nos habla de que estamos en una sintonía parecida, porque si no, ni siquiera nos hubiéramos podido encontrar, ¿vale? Estamos en un estado de resonancia similar. Así funciona la ley de la resonancia. Entonces, ¿qué significa? Que cuando estamos cercanos vamos a poder compartir información de lo que corresponde a ese sistema vibracional en el que estamos los tres. Si hubiéramos 10 canalizadores aquí y todos pudiéramos estar sintonizados a la misma frecuencia, no todos les bajaríamos la misma información. ¿Por qué? Porque yo comparto contigo un estado de resonancia, con Samuel estoy compartiendo ese que nos compete a los tres, que por eso estamos vestidos de verde. Sí. Pero si hubiera otro que está vestido de rosa y otro que está vestido de rojo y otro, cada uno tendría con ustedes algo que compartir distinto. Okay. Y de esos 10 habrían cosas que serían semejantes, ¿sí? Habría similitudes, pero no sería todo el mensaje igual. Okay. Entonces, por eso es que si de repente tú vas con, hace rato hablabas del tarot, vas con 10 tarotistas, muy probablemente vas a encontrar una o dos cositas que van a ser iguales o similares, pero en cada una de esas lecturas van a haber cosas diferentes, porque el mismo tarotista está en un estado de resonancia que le corresponde recibir cierta información. Ya. Cuando reencarne, ¿voy a ver a mis seres queridos otra vez o ya no? Es decisión de cada uno. Si tú decides... ¿Pero en la conciencia o ya cuando desencarne? o ya en almita. Las almas se encuentran... Fíjate, otra vez, no sé por qué estamos haciendo tanta referencia a ese libro de Vi la Luz. En ese libro, Betty Eckhart explica que cuando ella encuentra a un alma, reconoce la resonancia, pero no sabe quién es. O sea, hay esta sensación de yo te quiero un montón y yo ya te conozco. Sí, y desde otra vida ya te... Y eso es lo que queda en el alma.
pero ya no hay un estado de reconocimiento del personaje a decir, ay, tú fuiste Samuelito y me entrevistaste y qué gusto. O sea, simplemente te voy a ver y voy a decir, ay, mira, siento que te conozco de algún lado. O sea, sí. la sensación así, la vibra. Sí, exactamente. Agradable. Sí. ¿O no? ¿O no? Pero, Bueno. pero ¿en qué parte decides si quieres regresar a ver a alguien o no? Cuando tú decides dejar el personaje, dejas todo con el personaje. O sea, quiero trascender. Y ya. Y nos vamos a otra cosa mariposa. Pero si hay algo, y aquí es donde se pone bien interesante, si hay algo que yo todavía no me haya permitido de lo cual desapegarme, y hay cosas de verdad tan efímeras y la gente me dice, no, la gente no regresa a reencarnar por eso. Sí, porque en esta vida no me compré la camioneta que yo quería. Y entonces regreso para ahora vivir la experiencia con esa camioneta. Entonces, hay cosas que nosotros, si no nos permitimos decidir soltarlas, nos van a traer de regreso. Y hay personas que dicen, es que yo no decidí encarnar. Es que si no hubieras firmado tú, no estarías aquí. No funciona así. Hay muchas personas que pueden venir y decirles desde otra perspectiva que somos forzados a venir. Yo preguntaría más bien desde dónde en su estado actual se sienten forzados, por lo cual lo están proyectando hacia el mundo espiritual. Entonces, cada uno de nosotros podemos decidir sí. O sea, la respuesta es, si decides quererlos volver a ver, sí los puedes volver a ver, ya sea reencarnando o ya sea, pues los dos se quedan como ánimas ahí bajando y se vuelven a encontrar. O bien, alguno de los dos decide trascender y allí se encontrarán. Vámonos desde poniendo de otro lado. acuerdo. Vámonos poniendo de ¿A qué acuerdo. hora y en dónde? No lo sé. ¿Y por cuánto tiempo? No lo sé. No lo sé. No. Yo no voy a tomar decisiones ahorita apresuradas, ni presionado por ustedes dos. Entonces yo voy a tomarme mi tiempecito. No, pues yo decía que nos fuéramos poniendo de acuerdo, a ver si íbamos a trascender juntos, si te íbamos a regresar a vernos, si no. Ay, bueno, no pensé que fuera tan pesado. Hizo 102 saludos al Sí. Dale chance. Sí, sí, sí. Espérate Échate con la tantito. penúltima, güeris. Despertar y ver las noticias en México es una actividad que aporta energía negativa a mi día. Uf. Si tú te despiertas a ver noticias, porque aparte qué noticias nos ponen, ay, mira qué bonito que se encontraron los de salida de emergencia con Juan. Pues, Sí, no. no. O de, ay, la señora que ayudaron a cruzar la calle. No, o sea, lamentablemente todo lo que vamos a encontrar en noticias son noticias Negativas. malas. Entonces, ¿qué enfoque voy a tener el resto del día si yo ya me empecé a programar así? Voy a andar buscando el conflicto, voy a estar buscando el Preocupada. peligro, voy a estar en estado de preocupación. ¿Y cómo va a estar mi día? Pues así. ¿Y qué voy a seguir generando en mi proyección, en mi conciencia? Todo el tiempo estoy proyectando mi realidad. Entonces, si yo ya empecé con ese enfoque desde la mañana, pues todo lo que va a pasar en mi día va a ser desastroso. Y también tendría que ver con la capacidad de qué poder le das a la noticia, porque tengo una amiga, o sea, que podemos ver la misma noticia y pues sí, en el momento hay chin, sí, pero a mí no me, o sea, no vengo arrastrando conscientemente, porque puede ser que inconsciente sí, el peso o la negatividad de la noticia, pero mi amiga no puede ver noticias porque ya se fue. O sea, a que va a haber guerra aquí y entonces el dólar no sé qué, entonces ya me quedé sin casa, pero entonces el agua no sé qué, pero fíjate, o sea. Sí, está desde un estado de mucho miedo. Sí, no todos recibimos todo de la misma manera, pero lo que sí te digo es, cada imagen que ves se queda en tu subconsciente y de alguna manera la vas a replicar. Aguas con los que ven no por. Porque también. ¿Por qué? Pues si está diciendo que esas imágenes se quedan en tu cabeza. Y, por ejemplo, ya cuando te haces consciente tienes mucho cuidado. Hay personas que me dicen, oye, es que esta persona está enferma y me mandan imágenes y les digo, no me la mandes. ¿Por qué? Porque en algún momento yo lo voy a replicar con alguien más. Entonces, diría Juan Gabriel, pero qué necesidad. Entonces, cuidado con lo que ves, cuidado con lo que te permites escuchar, o sea, visualiza. Lo que sea que al día de hoy no te está gustando en tu día de hoy es porque lo gestaste en el pasado. Entonces, si no lo quieres llevar a tu futuro, pues decide qué vas a permitirte percibir.
Ay, qué buena charla. Bueno, la verdad es que ha sido muy agradable. Y te tengo la última pregunta. ¿Cuál ha sido la salida de emergencia que ha cambiado el destino de tu vida? Hace muchos, muchos, muchos años, cuando me encontraba en un estado de mucha carencia y mucho dolor, mucha inconsciencia también, que justamente fue cuando vivía en Canadá, estaba yo buscando la salida. Y no teníamos ni para comer, menos tenía para regresarme a México. Le hablé a uno de mis primos y le dije, necesito que me prestes para el boleto de regreso. Y me dijo, sin problema, ahí va. Fui por el dinero y me regresé a México. Y fue esa bifurcación en tu destino. Sí. Si no, seguramente hay otra realidad donde hay otra Wendy por allá todavía en Canadá haciendo quién sabe qué. Pero a esta le correspondía venir para acá y regresar y compartir y sanar a tanta gente. Y sanarse primero a ella misma. Oye, Gwen, antes de que, bueno, quiero que te compartas dónde te puede encontrar la gente, si das terapia presencial, online, talleres, cursos. Para todo lo que son citas y talleres, me encuentran en correo como citas@coachgwen.com o al Telegram de Lu, que está como Lu Arcanos. Y para unirse al grupo de Arcanos, pueden escribir al +52 999 4738 942. ¿Y redes sociales? Coach Gwen oficial en todos lados. Y ahí ya Instagram, por ahí TikTok, te pueden en Facebook, en YouTube, en todos lados. Y porque ya vi que es temprano, yo quiero aprovecharte, pues sí, a lo mejor igual y nos puede dar, yo si quisiera, si una canalización se puede o tiene que ser todo un ritual o algo así. No, sí les puedo dar canalización, pero quisiera más bien que tú canalizaras. Y te vas a dar cuenta qué sencillo es. Porque te voy a pedir que le canalices a Héctor, porque Héctor no lo conoces. Que le des un mensaje, lo que tú le quieras compartir, lo que te venga, sácalo de tu ronco pecho. ¿Así aquí en calor? Así en calor. Así. Reconoce tu valor, tu conocimiento. No lo escondas. No sé qué máscara traigas. Acéptalo, sale a la luz. Gracias. ¿De dónde te llegó eso? No sé. Estás canalizando. Esa es una canalización. Una canalización de pronto le ponemos como mucho misticismo y mucha cosa. Y sí es verdad que se puede ir puliendo. Y sí es verdad que podemos llegar a puntos como mucho más particulares con la persona. Pero es tan sencillo como eso. Ahí va. Coach, te toca. Tengo hambre. Mucha hambre. Eso me lo dice mi estómago. Eso también es canalización. No, bueno, qué interesante. Digo, a veces te llegan pensamientos nomás de ver, ay, mira, emana paz o irradia tranquilidad o lo que ¿Y sea. si le atiné o no le atiné? Sí. Ay, tampoco me des por el lado. No, sí, uso muchas máscaras. Ay, ya ves. Ya soy canalizada. No. A partir de hoy, busque al 01800 Pau canaliza. No, bueno. ¿Quieres que diga? La mejor pesadilla de Samuel. ¿Quieres? ¿Puedo? Me estoy pidiendo permiso. Dale. Es que tú no sabes. Ni ustedes saben. Ya sé qué va a decir. Pero Paola es otorrinolaringóloga, gastroenteróloga, pediatra, cirujana plástica, veterinaria, diseñadora de interiores, arquitecta financiera, inversionista, bienes raíces, experta en vehículos, motores, automotores, de batería, de gasolina, de diésel, experta en telecomunicaciones, puta madre, o sea, me falta aire para continuar. Bueno, te sacaste el premio mayor. De nada. Y ahora, de nada. Canalizadora. Y todo eso lo tienes gratis. Te cuesta un beso nada más. Diría la canción, ¿quién? ¿Cómo? Bueno, gracias por estar aquí. Gracias por ver este espectacular episodio. Comparte, comenta y suscríbete a Salida de Emergencia Pod en todas las plataformas. Y no se dejen engañar.
Nosotros no pedimos dinero, no los invitamos a ningún tipo de inversión de ningún tipo. Nuestra única petición para ti es que inviertas tu tiempo con nosotros. Así Gracias. es.